Bienvenidos a este día número 27. Cada vez más cerca de la meta, cada vez más cerca del final. 27 días caminando en esta experiencia de Cuaresma, 27 capítulos del Éxodo. Y recordemos que en este momento nos encontramos descubriendo los elementos que nos van a ayudar a entender y a comprender cómo funcionaba el lugar santo, la tienda del encuentro, el tabernáculo. Hasta ahora llevamos 6 elementos y hoy este capítulo 27 nos va a hablar de 3 realidades nuevas, 3 elementos nuevos. Entonces, empieza el capítulo 27 hablando de un elemento muy importante que es el altar de los holocaustos. ¿Por qué? Porque el altar de los holocaustos, como los anteriores, va a ser construido en madera de acacia, pero esta vez va a tener un recubrimiento de bronce. Se conoce como el altar de bronce, el lugar donde el pueblo, donde los levitas ofrecían holocaustos todos los días. Más adelante, cuando nosotros vamos a seguir leyendo la historia del pueblo de Israel, por lo menos allá en Segunda de Reyes, se nos habla de cómo los levitas, los sacerdotes, tenían que ofrecer holocaustos en la mañana, en la tarde. El holocausto se hacía en la mañana y las ofrendas se hacían en la tarde. Pero todo se hacía en este lugar, en este altar de los holocaustos. Y como para que nos vamos haciendo una imagen, imaginémonos cómo va a ser este altar. Es un altar totalmente cuadrado, es un cuadrado perfecto, pero no es como una tipo mesa, sino que guardando las proporciones para que lo entendamos, era como un asador, porque era cuadrado, era con fondo y tenía una parrilla sobre las cuales se ofrecían los animales para el holocausto. Y había un espacio donde la grasa del animal, cuando era quemado, escurría y esa grasa era lo que tenía encendido, o esa grasa servía como cebo para mantener el fuego del altar de los holocaustos encendidos para siempre. Porque en el Levítico el Señor, van a ver algunos versículos, especialmente cuando se habla del rito para los holocaustos, donde se va a decir que ese fuego tiene que estar encendido siempre. El altar de los holocaustos, ese fuego tiene que estar encendido siempre. Y que es tarea de los levitas todas las mañanas poner leña. ¿Para qué? Para que ese fuego nunca se apague. Entonces, este altar de los holocaustos va a estar ubicado, ya les voy a decir a dónde, con el siguiente elemento que vamos a descubrir en este momento. Y es que el altar de los holocaustos está ubicado en la parte de afuera de la tienda del encuentro. Recordemos términos para que vamos recordando. Tabernáculo, todo lo que hemos hablado. Tabernáculo, todo lo que hemos hablado, todo este conjunto de estos elementos. Tienda del encuentro, la carpa que vimos ayer, que estaba cubierta con el armazón, el rectángulo grande, ¿se acuerdan? El rectángulo grande, y que ese rectángulo estaba cubierto por las cortinas, estaba cubierto por las cortinas de lino, de color púrpura, carmesí, y encima estaba el toldo de pelos de cabra. Ese se conoce como la tienda del encuentro. Y la tienda del encuentro, el espacio pequeño, el que está adentro, ¿se acuerda que ayer le hablaba de 2 rectángulos? El que está adentro está dividido por el velo, donde está el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, y el lugar santo, donde hasta ahora tenemos el candelabro, la menorá, y donde tenemos el altar de los panes. Hasta ahí vamos. Recordemos que esta terminología es muy importante que nos la aprendamos, ojalá de memoria. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante todo el Antiguo Testamento y toda la experiencia del pueblo de Israel hasta la construcción del templo de Jerusalén, que va a ser construida con Salomón, va a seguir manejando esta experiencia de tienda del encuentro. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la parte de afuera, el Señor manda a construir un atrio. ¿Un atrio qué es? Es un espacio grande, inmenso, que ahí dice las medidas, que son de 100 codos por 50 y todo eso, que eso es lo que va a rodear
como va a proteger, digámoslo así, va a proteger todo lo que ahí se va a hacer dentro de este tabernáculo, dentro de la tienda del encuentro. Y el espacio que se va a generar entre donde inicia la tienda del encuentro y donde la entrada de este atrio, a todo eso se le conoce como el atrio. Hoy en día el término atrio se sigue utilizando en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. El atrio es la parte, como digámoslo así, como el antejardín, lo que está antes de entrar al templo. Y el atrio tenía una connotación especial porque el atrio tenía como un concepto de transición, donde está la calle, está el atrio y está el templo. Entonces el atrio iba a funcionar como una transición entre lo profano y lo sagrado. O sea, era como un espacio de preparación para llegar a lo sagrado. Esa es la concepción que tenemos hoy en día de los atrios parroquiales. En esa época también el atrio era el espacio donde se preparaban para poder entrar a la tienda del encuentro. Se preparaban para poder entrar al lugar santo. Entonces, tenemos en nuestra imagen el primer rectángulo, que es el rectángulo de el lugar santísimo, el lugar santo, esas pequeñas espacios. Luego tenemos el rectángulo un poquito más grande, que es el rectángulo del armazón, que ese armazón va a servir como lindero para custodiar el lugar santo y el lugar santísimo. Eso está cubierto de madera, unos parales de madera, y va a custodiar ese espacio. Y ahora hay uno mucho más grande, un espacio mucho más grande, que es el atrio. Que el atrio es, como le digo, una zona que va a ser gigantesca en medida, en comparación de los codos, que es la medida que se utiliza para la construcción de ese tabernáculo. En medidas de codos es supremamente grande esta experiencia del atrio. Y esta experiencia del atrio es, como su nombre como lo explicaba ahora, es como un proceso de preparación antes de entrar al lugar santo. En este espacio, en este atrio, es donde se va a ubicar el altar de los holocaustos. Al final, ya cuando estemos finalizando todo esto, ya vamos a tener todos los elementos. Pero el atrio estaba con unas cortinas, y estas cortinas, entonces, cuando usted abría las cortinas del atrio, lo primero que usted encontraba era el altar de los holocaustos. Todo esto lo vamos a decir al final. Por ahí estoy tratando de conseguir unas imágenes para podérselas compartir, para que ustedes todo lo que hemos hablado lo puedan asociar visualmente, y así el cerebro se pueda proyectar o se pueda hacer una imagen de cómo era que funcionaba o cómo era la distribución que tenía esta experiencia del tabernáculo. Entonces, tenemos hoy el altar de los holocaustos, que era donde se ofrecían los animales, los sacrificios, todas las mañanas, en la tarde las ofrendas, todos los ritos, todos los sacrificios se realizaban aquí, en este altar de los holocaustos, que era un altar de bronce. Y ese altar estaba ubicado en el atrio, que es la dimensión o la estructura exterior que va a proteger todo lo que hemos hablado. O sea, ese es como el croquis, la parte externa, y dentro de esa parte externa están todos estos elementos que ya conocemos: el armazón, los toldos, el lugar santo, el lugar santísimo, y los elementos como el arca de la alianza, la menorá y el altar de los panes. Hasta aquí entonces tenemos el atrio y tenemos el altar de los holocaustos. Y a eso hoy el capítulo 27 le agrega un elemento más, que es el aceite para el alumbrado. Este aceite para el alumbrado se refiere a la luz que está constantemente encendida dentro del lugar santo, con la menorá o con el candelabro de los 7 brazos. En esa zona era muy común el aceite de oliva. Cuando uno tiene la posibilidad de visitar esta tierra de Israel, esta tierra santa, se va dando cuenta de que la oliva, el árbol de oliva, es muy común en este sector. Y por eso el aceite que se utilizaba
para mantener encendido el fuego, para mantener alumbrada la presencia de Dios, era de oliva. Pero el Señor dice que el aceite puro de oliva, y para extraer el aceite de oliva hay una serie de procesos, pero la primera prensa que sale, se recolectan las olivas, se hace, digamos, la cosecha de olivas, y esas olivas se meten en una prensa. La primera vez que usted prensa esas olivas, ese primer aceite se conoce como el aceite más puro, porque digamos, cuando se exprime por primera vez, sale el aceite puro. Ya a la segunda, a la tercera vez que se exprime, pues ya empiezan a mezclarse las semillas, o empiezan a mezclarse que las pelusas o la cascarita. Entonces ese aceite ya es de segunda generación. El aceite puro del cual habla el Señor en la palabra de Dios era de la primera prensa, del primer proceso que se extraía ese aceite. Y como lo mejor es para el Señor, recordemos las primicias, que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, asimismo ese aceite puro, el mejor aceite, era dedicado a la menorá, era dedicado al candelabro para que la llama, para que el lugar santo, para que el Santo Santorum siempre estuviera alumbrado, siempre estuviera encendido. Entonces, hoy vemos 3 nuevos elementos que se van sumando a esta lista que ya tenemos. O sea que hasta ahora llevamos 9 elementos. 9 elementos del tabernáculo que yo no sé si a ustedes, pero a mí este tema como que me apasiona mucho porque es conocer esa experiencia ritual, esa experiencia religiosa, esa experiencia del culto de adoración a Dios en la experiencia del pueblo de Israel. Y es muy bonito porque así como nosotros tenemos nuestra liturgia, así como nosotros tenemos nuestras prácticas, nuestras devociones, así mismo el pueblo de Israel, que todavía no, sino en el exilio de Babilonia, va a constituir el judaísmo como religión. Hasta ahora es un pueblo monoteísta que adora a un solo Dios, pero el nombre de judaísmo o la religión del judaísmo va a ser mucho más posterior a este momento. Después el pueblo va a construir la religión del judaísmo como tal. Hasta ahora es la práctica de la alianza, la práctica cultural que tiene el pueblo de Israel mientras hace su proceso de éxodo. Recordemos el contexto. El pueblo está en el Sinaí haciendo esa alianza con el Señor. Porque digamos en nuestra cotidianidad los días van pasando, nosotros vamos avanzando diariamente en esta cuaresma, pero el pueblo está detenido en el Sinaí y Moisés está teniendo esta conversación con el Señor. Ya luego nos vamos a dar cuenta que finalizada esta experiencia, ¿se acuerdan que Moisés se metió a la nube 40 días y 40 noches? Bueno, finalizada este tiempo, esta experiencia, entonces el Señor le va a dar por escrito esta norma, estos mandamientos a Moisés para que Moisés lo lleve al pueblo y vamos a ver qué sigue más adelante. No me voy a adelantar por ahora. Lo importante ahora es que tenemos 3 nuevos elementos: el altar de los holocaustos, el atrio y el aceite para el alumbramiento. Con esos 3 elementos, entonces, mis hermanos, finalizamos este capítulo número 27 del libro del Éxodo y nos vemos mañana para continuar aprendiendo sobre la experiencia religiosa, sobre la experiencia cultural del pueblo de Israel en esta experiencia del desierto. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.